Basta con visualizar un mes de agosto cualquiera, allá por la década de los 40 o los 50. Hace un calor asfixiante, de esos que, vamos, que derriten el asfalto. Uf, Sí, ese calor pesado del verano. exacto. Pero hay un detalle espeluznante. Las piscinas públicas de la ciudad, que deberían estar llenas de ruido de niños chapoteando, pues están cerradas a cal y canto. Totalmente vacías. Los parques están desiertos, los cines tienen las persianas bajadas. Y lo peor de todo, si un niño en casa se queja de un simple dolor de cabeza o de que tiene el cuello un poco rígido, el pánico que se desata en esa familia es absoluto. Es paralizante. Claro, es que el miedo estaba en el aire, literalmente. Pues sí, hoy, en nuestro análisis a fondo, vamos a adentrarnos en cómo se derrotó a una de las enfermedades más aterradoras del siglo XX, la poliomielitis. Y sobre todo, vamos a explorar la mente del hombre que lo logró. Jonas Salk. Eso es. Y esa monumental decisión que tomó. O sea, una de las encrucijadas éticas y financieras más asombrosas de toda la historia de la ciencia. Es que para captar de verdad la magnitud de lo que supuso esa cura, hay que entender primero el nivel de paranoia colectiva que existía. O sea, la polio era el terror perfecto. ¿Por qué lo dices? Pues porque era un enemigo completamente invisible y, lo peor de todo, tremendamente impredecible. Vamos, que atacaba sin previo aviso. Y ojo al dato, porque el mecanismo del virus es escalofriante. Hablamos de una infección que entraba por la boca, normalmente pues por agua o alimentos contaminados, y se multiplicaba en el intestino. Ajá, ese era el primer paso. Y en la inmensa mayoría de los casos provocaba síntomas leves. Pero claro, cuando el virus lograba cruzar al torrente sanguíneo e invadir el sistema nervioso central, la tragedia se desencadenaba en cuestión de horas. Sí, en cuestión de horas. Es que el virus tenía una afinidad letal, por las neuronas motoras de la médula espinal. Madre mía. Las invadía, se replicaba dentro de ellas y básicamente las destruía por completo. Y como esas neuronas son, digamos, los cables que envían las señales a los músculos, al morir el músculo quedaba desconectado. O sea, un niño que parecía sano por la tarde. Claro, un niño aparentemente sano, lleno de energía, se iba a la cama con un poco de fiebre y podía despertarse por la mañana sin poder mover las piernas. Para siempre. ¡Qué barbaridad! Y el terror no terminaba en las extremidades. Quiero decir, en los casos más graves, la parálisis iba ascendiendo hasta alcanzar los músculos del diafragma. Los que nos permiten respirar. Salas inmensas, vamos, del tamaño de pabellones deportivos, alineadas con unas enormes máquinas metálicas con forma de cilindro. Los infames pulmones de acero. Esos, los pulmones de acero. Es que eran cápsulas herméticas que, funcionaban alterando la presión del aire en su interior para forzar a los pulmones del paciente a expandirse y contraerse. Es para imaginarse la escena. Cientos de niños viviendo dentro de esos tubos presurizados. Sí, y de los que solo asomaba la cabeza. Veían el mundo a través de un espejo inclinado que les ponían sobre el rostro. Algunos pasaban semanas ahí dentro, otros años. Uf, tremendo. La sociedad se enfrentaba a una crisis de salud pública que dejaba miles de muertos y decenas de miles de paralíticos cada verano. Fíjate en el panorama. Para enfrentarse a un terror de este calibre que golpea de forma tan caótica, pues la respuesta no podía venir de alguien que simplemente siguiera las reglas. Claro, necesitabas a un inconformista. Exactamente. Se necesitaba una mente dispuesta a replantear el problema desde cero. Y es aquí donde la historia nos lleva muy lejos de los laboratorios de élite de las universidades más prestigiosas y nos aterriza directamente en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Qué cambio de escenario, ¿eh? Totalmente. Porque Jonas Salk nace el 28 de octubre de 1914 y su origen es fundamental para entender su ética de trabajo. Sí, era el hijo mayor de unos inmigrantes judíos llegados de Europa del Este. Una familia de clase trabajadora, vamos. Su padre se ganaba la vida en la industria textil, ¿verdad? En el distrito de la confección de Manhattan, sí. O sea, no había un linaje científico en su familia, ni dinero heredado, ni contactos en las altas esferas médicas, nada de eso. Pero había algo mucho más potente, que era su madre. Aunque la mujer no tenía ningún tipo de educación formal, poseía una reverencia absoluta por el conocimiento. Era su motor. Tal cual. Fue la fuerza que le inculcó a Jonas desde que era muy pequeñito, que la educación no era solo un trámite. O sea, era la única herramienta real para transformar una vida y dejar una marca en el mundo. Y Salk no era el típico chaval que pasara las tardes jugando al béisbol en la calle soñando con ser una estrella del deporte. ¿Qué va? Era un chico muy introvertido, fascinado por los libros y obsesionado con las preguntas difíciles. Tenía una curiosidad estructural. Él quería entender el porqué de las cosas a un nivel fundamental.
Y bueno, siguiendo ese mandato familiar de educarse a toda costa, consigue entrar en el City College de Nueva York. Que en aquel entonces era una institución pública conocida como el Harvard del proletariado. Exacto. Famosa por acoger a estudiantes brillantes de familias humildes, inmigrantes, que claro, no podían permitirse pagar las universidades de la Ivy League. Y de ahí logra dar el salto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Y es precisamente en la Facultad de Medicina donde se hace evidente que Salk no encaja en el molde tradicional. Para entender su enfoque, pensemos en una analogía. Salk era como un mecánico atípico. Me gusta esa comparación. Es que la inmensa mayoría de sus compañeros querían aprender a arreglar el coche. Es decir, querían graduarse, abrir una consulta y tratar a los pacientes que llegaban enfermos, aliviar sus síntomas. Lo normal en medicina clínica. Claro. Pero Salk, por el contrario, lo que quería era abrir el capó, mirar los planos y rediseñar el motor para que el coche nunca llegara a averiarse en primer lugar. O sea, quería entender la arquitectura biológica de la enfermedad para detenerla antes de que infectara al huésped. Eso es. Y esa distinción es clave. Esa mentalidad puramente preventiva es lo que aleja a Salk de la práctica clínica habitual y, bueno, lo empuja de cabeza al mundo de la investigación de laboratorio, específicamente a la inmunología y virología. Entendió que construir más pulmones de acero, por muy avanzados que fueran, era una derrota. Totalmente. Una derrota médica. Para él, la única victoria aceptable era hacer que esas máquinas se volvieran piezas de museo. Pero claro, querer rediseñar el motor suena muy heroico hasta que te topas con el muro de la realidad financiera y burocrática. Investigar cuesta muchísimo dinero. Muchísimo. Pero afortunadamente para Salk, la necesidad de una cura para la polio contaba con un impulso sin precedentes desde lo más alto del poder político. Franklin D. Roosevelt. El mismísimo presidente de los Estados Unidos. Él había contraído la polio en 1921 y quedó paralizado de cintura para abajo. Y este hecho lo cambió todo. Claro, porque Roosevelt impulsó la creación de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, que más tarde se conocería como la March of Dimes. Una de las campañas de recaudación de fondos más masivas de la historia. Y tan exitosa, o sea, le pedían a los ciudadanos comunes que enviaran monedas de 10 centavos a la Casa Blanca para financiar la investigación. Ese dinero, esos millones de pequeñas aportaciones de gente aterrorizada por la enfermedad, pues acabó siendo el músculo financiero que permitió el trabajo de Salk en la Universidad de Pittsburgh. ¡Ostras! Sin embargo, tener el dinero de la March of Dimes no te garantizaba el éxito automático. Salk se enfrentó a un desafío científico verdaderamente titánico. Desde luego. Porque, a ver, el virus de la polio no era un único enemigo estático. Tenía 3 variantes o cepas distintas. Una vacuna efectiva tenía que proporcionar inmunidad contra las 3 simultáneamente, o sería completamente inútil. Sí, pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. Porque el mayor obstáculo de Salk no fue el virus en sí. Ah, no. ¿Qué fue entonces? Fueron sus propios colegas. El consenso científico de la época. Ah, claro, la vieja guardia. Exacto. En la década de los 40 y 50, los grandes tótems de la virología estaban convencidos de una única doctrina. Pensaban que para conseguir una inmunidad duradera, la vacuna tenía que estar hecha con un virus vivo atenuado. Un virus vivo. Sí, creían que el cuerpo necesitaba experimentar una infección real, aunque fuera muy leve y debilitada, para que el sistema inmunológico aprendiera la lección de por vida. O sea, consideraban que usar virus muertos era una absoluta pérdida de tiempo. Y Salk propone exactamente lo contrario. Él apuesta todo a una vacuna de virus inactivado, básicamente virus muertos o neutralizados químicamente. Pero a ver, me pongo en el lugar de sus críticos por un momento. Si le inyectas a un niño un virus que ya está muerto, que no puede hacer nada, ¿no corre el riesgo el cuerpo de olvidar la amenaza rápidamente precisamente porque no hubo una batalla real? Esa era la duda. Claro, es que, ¿cómo podía estar tan seguro Salk de que esto iba a generar anticuerpos permanentes? Bueno, la resistencia del establishment científico era feroz. Y tenían motivos teóricos para dudar, pero Salk basaba su convicción en la pura química estructural. Utilicemos otra imagen mental para entenderlo. Venga, a ver. Inactivar el virus con formaldehído, que era el método que usaba Salk, es como atrapar a un ladrón de bancos, altamente peligroso. Desarmarlo por completo y congelarlo. Vale, lo congelas. El ladrón ya no puede robar el banco, es inofensivo,
pero su aspecto, su cara, su ropa, siguen siendo exactamente los mismos. Cuando inyectas esto, le estás mostrando la cara del ladrón a los guardias de seguridad del cuerpo humano, que son los glóbulos blancos. Ostras, claro. Salk argumentaba que el cuerpo no necesita sufrir un robo real para aprender a reconocer la cara del criminal. Es una lógica brillante, pero plantarse frente a las mentes más respetadas de tu campo y decirles, oye, que estáis equivocados, que mi ladrón congelado funciona, era jugársela por completo. El nivel de riesgo profesional que asume Salk es gigantesco. Gigantesco. Si su teoría del virus inactivado llegaba a fallar en ensayos clínicos a gran escala, vamos, si la inmunidad se desvanecía a los pocos meses y los niños empezaban a enfermar, su carrera habría quedado pulverizada, habría sido el hazmerreír de la comunidad médica. Pero Salk tenía una confianza empírica inquebrantable. Sus experimentos preliminares en el laboratorio le daban la razón una y otra vez. Él consideraba que el riesgo de usar un virus vivo en una enfermedad tan volátil como la polio era éticamente inasumible. Claro, atacaba el sistema nervioso central. Exacto. ¿Qué pasaba si el virus atenuado mutaba de repente dentro del niño y recuperaba toda su fuerza letal? Su insistencia en la seguridad absoluta, en no inyectar nada vivo bajo ningún concepto, fue lo que finalmente convenció a la March of Dimes de ignorar al establishment virológico y financiar su ensayo. Y menudo ensayo, porque una cosa es probar tu vacuna en un pequeño grupo de monos en un laboratorio, y otra dimensión completamente distinta es convencer a una sociedad devorada por el pánico de que permita que le inyecten a sus hijos un derivado del mismísimo monstruo que los está metiendo en pulmones de acero. Era pedirles muchísimo. Se necesitaban datos estadísticos irrefutables. Y así llegamos al año 1954. Cuando se pone en marcha el ensayo clínico de campo más monumental de la historia de la medicina. Es que participaron más de 1.800.000 niños. Se les conoce históricamente como los pioneros de la polio. La escala organizativa de esto te vuela la cabeza incluso hoy en día. Así que imaginemos en una época sin ordenadores, ni internet, ni bases de datos digitales. Es una logística que ríete tú del desembarco de Normandía. Cientos de miles de viales fabricados y distribuidos manteniendo la cadena de frío meticulosamente. Decenas de miles de médicos y enfermeras. Y una legión inmensa de voluntarios. En su mayoría madres, registrando los datos a mano en tarjetas de cartulina. Colegios enteros convertidos en centros de vacunación. Y lo más impactante de todo, el enorme salto de fe ciudadana. Era un ensayo de doble ciego. Eso es lo más fuerte. Las familias sabían perfectamente que la mitad de los niños iba a recibir la vacuna real y la otra mitad recibiría un placebo, simple agua salina. Agua con sal. Y a pesar del riesgo, a pesar del miedo terrible que tenían, firmaron los consentimientos. Entregaron a sus hijos por la esperanza de un bien mayor colectivo. Es un momento cumbre del civismo y de la confianza en el método científico. Los padres entendieron que el riesgo de no hacer nada frente a la epidemia era mucho mayor que el riesgo del experimento. Y tras aplicar las inyecciones, comenzó una agonizante cuenta atrás. El mundo entero contuvo la respiración durante un año completo, mientras los estadísticos, liderados por el doctor Thomas Francis, tabulaban en secreto montañas y montañas de datos para comprobar si los niños vacunados enfermaban menos que los del grupo placebo. Y entonces llegamos al 12 de abril de 1955, la fecha marcada en rojo en la historia de la humanidad. El equipo de evaluación convoca una rueda de prensa masiva en la Universidad de Michigan. Había muchísima expectación. El veredicto de Thomas Francis fue directo y sin ambigüedades. Dijo que la vacuna era segura, efectiva y potente. La reacción mundial es algo que hoy nos cuesta procesar un poco. O sea, no fue un trending topic en redes sociales. Que va, que va. Las iglesias de todo el país empezaron a repicar sus campanas al unísono. La gente salía de sus casas a las calles, llorando y abrazándose con desconocidos. Fíjate que los jueces suspendían los juicios en curso para dar la noticia en la sala. Las rotativas de los periódicos imprimían titulares con letras del tamaño de carteles de cine que decían «La vacuna funciona». El terror de los veranos había sido herido de muerte por fin. Y el impacto en la salud pública fue casi inmediato. En los años inmediatamente posteriores al inicio de las campañas de vacunación masiva con la fórmula de Salk, la curva de incidencia de la polio cayó en picado. Una victoria absoluta. Cientos de miles de casos anuales se redujeron a apenas unas decenas en los países que implementaron la vacuna. Aunque, es fundamental, para tener la foto completa, señalar que unos años después el trabajo de Salk fue complementado por Albert Sabin.
Cierto, Sabine. Sabin sí logró desarrollar esa vacuna oral de virus vivo atenuado. Su vacuna era más barata y se daba en un terrón de azúcar. Ah, claro, eso facilitó enormemente vacunar a poblaciones enteras en países en vías de desarrollo sin necesidad de jeringuillas ni personal especializado. Exactamente. Ambas vacunas, trabajando en tándem a lo largo de las décadas, empujaron a la poliomielitis al borde mismo de la erradicación global. Pero bueno, volvamos a abril del 55. Porque en medio de toda esa euforia mundial, con Salk convertido en un héroe de la noche a la mañana, llega el momento clave, el que define su legado. El tema económico. Claro. Bajo cualquier lógica capitalista estándar, el siguiente paso es de manual. Patentar el descubrimiento, crear un monopolio legal sobre la cura más demandada del planeta y, en consecuencia, convertirse en uno de los hombres más inmensamente ricos de la historia. Lógico. Pero Jonas Salk hace saltar por los aires esa lógica. Es que la magnitud económica de lo que estaba en juego era asombrosa, ¿eh? Analistas posteriores calcularon que, de haber patentado la vacuna, Salk podría haber generado miles de millones de dólares en ingresos. O sea, era el dueño absoluto del bien más preciado del momento. Y ahí está la famosa entrevista. El veterano periodista Edward R. Murrow le hace la pregunta del millón en televisión nacional. Le pregunta, así directamente, ¿quién posee la patente de esta vacuna? Y la respuesta de Salk se queda grabada en piedra para la historia. Sí. Dice, la gente supongo, no hay patente. ¿Podrías patentar el sol? ¡Qué frase, madre mía! Al pronunciar esas palabras, renunció voluntariamente a una fortuna incalculable. Sin embargo, quiero ir más allá del tono heroico de la anécdota. Yo me pregunto, ¿era esto puro idealismo ingenuo por parte de Salk? O sea, ¿una frase poética para quedar bien en cámara? ¿O había un entendimiento pragmático de que patentar la vacuna habría sido un desastre absoluto para la salud mundial? Pues mira, es una mezcla fascinante de ambas cosas. Por un lado, sí, había habido investigaciones legales previas. Los abogados de la universidad analizaron a fondo la posibilidad de patentar. Ah, se lo plantearon. Claro, lo exploraron, pero al estar la investigación financiada por las donaciones populares de la March of Dimes y basarse en procesos químicos que ya eran conocidos en parte, la patente legalmente habría sido un camino bastante tortuoso. Ya, la burocracia. Pero más allá de los dolores de cabeza legales, la postura ética de Salk fue el factor definitivo. Él comprendió a la perfección las implicaciones logísticas de lo que tenía entre manos. Si establecía un monopolio férreo protegido por patentes, el precio de cada dosis se habría disparado y la producción habría quedado restringida a unos pocos laboratorios con licencia. Exacto. Se habría creado un cuello de botella artificial imperdonable. Totalmente. Al renunciar públicamente a cualquier derecho de propiedad, Salk liberó el conocimiento de golpe. Eliminó de un plumazo todas las barreras burocráticas y comerciales. Vamos, que cualquier compañía farmacéutica, en cualquier país del mundo, podía tomar la receta, construir una fábrica y empezar a producir millones de dosis a precio de coste al día siguiente. Salk demostró con hechos, no con filosofía barata, que en el ámbito de las enfermedades infecciosas globales, la velocidad de distribución para salvar vidas humanas debe tener prioridad absoluta sobre el retorno de inversión económica. Y esa decisión lo catapultó a un estatus casi místico. Se convirtió en una especie de santo laico de la ciencia. Lo irónico, y lo verdaderamente paradójico del personaje, es que todo este circo mediático y esta idolatría global chocaban frontalmente con su verdadera naturaleza. Es que quienes lo conocieron en la intimidad lo describen como un hombre tremendamente reflexivo, muy reservado y con un idealismo profundo, sí, pero al que le incomodaba profundamente la fama. La detestaba, vamos. Odiaba ser el centro de atención. Era un investigador de laboratorio que, de repente, se veía acosado por paparaxis científicos, siendo aclamado en desfiles por la calle y apareciendo en la portada de la revista Time. Imagínate el agobio. Pero lo magistral de Salk es cómo canalizó toda esa fama indeseada. No la usó para darse lujos personales, sino que utilizó todo su inmenso capital social e influencia para construir una herramienta indispensable para el futuro de la ciencia. Fundó el Instituto Salk de Estudios Biológicos. En La Joya, California, sí. Y no montó el típico edificio de oficinas aburrido, no. Encargó el proyecto al legendario arquitecto Louis Kahn. La visión de Salk era muy específica. ¿Qué buscaba exactamente? Quería crear un entorno que fomentara activamente el roce intelectual,
Un lugar sin muros rígidos entre departamentos, donde los biólogos, los físicos, los químicos y los inmunólogos se cruzaran constantemente en los pasillos y colaboraran. Ostras, qué visión más moderna. Es una paradoja bellísima. Un hombre silencioso que huía de las cámaras y los micrófonos toda su vida, dedica la segunda mitad de su existencia a levantar un colosal monumento arquitectónico de hormigón y madera de teca frente al Océano Pacífico, con el único propósito de que otras mentes brillantes pudieran juntarse a hacer ruido. Un ruido positivo. Claro, un ruido revolucionario en la investigación biomédica. Y ese legado, bueno, sigue vivo. Hoy en día el Instituto Salk es uno de los centros de investigación independiente más prolíficos e importantes del planeta, generando avances constantes en cáncer, neurociencia, biología vegetal, de todo. Salk falleció en 1995 a los 80 años, pero su personalidad quedó impresa en ese edificio. Y sobre todo en los resultados intangibles de su vida. Bueno, es hora de ir atando cabos en este análisis a fondo. Si damos un paso atrás y observamos el recorrido completo, vemos a un chaval del Bronx cuya madre le convenció de que los libros eran el salvoconducto hacia una vida con propósito. Ajá. Vemos a un estudiante que se atrevió a desafiar los dogmas intocables de la virología de su época, apostando toda su reputación al concepto del virus inactivado. Vemos a una nación aterrorizada que le entregó a sus hijos en el mayor experimento médico jamás concebido. ¿Una locura de ensayo? Y, en el clímax de la historia, vemos a un hombre que rechaza miles de millones de dólares, regalando la cura de la polio al mundo, porque creía, hasta la médula, que la salud pública no podía ser tratada como una simple mercancía. Es que para cualquiera que escuche esta historia hoy, es una oportunidad fundamental para tomar perspectiva. ¿De qué sentido? De tomar perspectiva del inmenso privilegio histórico en el que habitamos ahora mismo. El simple hecho de poder ver llegar el verano, sin sentir un terror gélido en el estómago, de no saber siquiera cómo funciona un pulmón de acero, es un lujo absoluto que damos por sentado a diario. Totalmente cierto. Y ese privilegio está construido directamente sobre la audacia, el método riguroso y, por encima de todo, la integridad moral de científicos como Salk. Nos dejan un modelo innegable de lo que la ciencia puede lograr cuando el bien común supera la ambición individual. Una historia verdaderamente monumental, desde luego. Y una historia que, analizada desde la complejidad de nuestro presente, nos lanza un dardo ético bastante difícil de esquivar. A ver, cuéntame. Pues fíjate, vivimos en una era dominada por la industria farmacéutica corporativa, donde el desarrollo de fármacos está inseparablemente ligado a un laberinto de patentes multimillonarias. A la luz de lo que hizo Jonas Salk, cabe preguntarse algo muy serio. Te escucho. Si el propósito último y fundacional de la medicina es preservar la vida humana frente a la enfermedad, es moralmente justificable que el conocimiento que cura tenga un propietario legal y exclusivo que dicta quién puede acceder a él. Ostras. ¿O acaso ese conocimiento científico esencial debería pertenecer por derecho inalienable a toda la humanidad, exactamente igual que la luz del sol? Uf, tremendo. Una pregunta enorme que se queda ahí flotando en el aire para que cada uno le dé vueltas y saque sus propias conclusiones. Bueno, hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por las luces y sombras de la historia de la medicina. Ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima.